tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos desde hace tiempo. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras y como cada semana me acompañan Mariana H., por aquí ya de regreso de sus vacaciones, bueno, ya lo habíamos dicho que ya estaba de regreso de sus vacaciones extravagantes, y Neif Yeya, todavía ahí en Nueva York, ya aventaron la nevada del norte de Estados Unidos al sur, entonces ahorita ya los que se están fregando son los tejanos, Eso. básicamente, ¿no? Entonces estamos otra vez aquí en Zona de Contagio, gracias a quienes nos están acompañando. Y ahora el tema que nos reúne y para el que tenemos a una invitada muy, muy especial que ya está por aquí con nosotros, que es Margot Glantz, es yo les llamo como la fusión y confusión entre géneros literarios. Vamos a explicar un poco esto para que no suene como a que estamos hablando de nada más a tres personas o queremos hablar de nada más a tres personas. Desde hace pues, muchos años se ha estado manejando, sobre todo en la industria editorial, pues cierta inclinación básicamente por publicar nada más novela, como sabemos, ¿no? Hay una, creo yo, a ver ustedes qué opinan, una sobresaturación de novelas en las librerías de todo el mundo, ¿no? Y ya sabemos, el editor, cuando tú llegas con tu librito ahí bajo el brazo, te dice, ah, ¿qué es? ¿Novela? No, pues es cuento. Híjole, no. Pues primero tráeme la novela y luego te publico el cuento y luego te publico el ensayo y luego te publico tus poesías, ¿no? Entonces, desde hace algún tiempo hay quienes creen que la novela es el único género literario prácticamente existente, ¿no? Lo cual, pues ahorita en este programa vamos a desmentirlo. Y para esto quiero empezar leyendo un pequeño fragmento de uno de los pues, grandes novelistas contemporáneos, el español Javier Cercas, además muy querido amigo que esperemos tener pronto aquí también en Zona de Contagio, una vez que pase por la promoción de su nueva novela, en la que está ahorita empezando a hacer. Y él en el año 2015 impartió una serie de conferencias en la Universidad de Oxford. Esto es en la época AC, antes del COVID, cuando todavía se podía viajar a la Universidad de Oxford para impartir conferencias de manera presencial. Y Javier, pues, ocupó una cátedra muy, muy célebre, la cátedra Weidenfeld de Literatura Europea Contemporánea, y ahí, como digo, dictó una serie de conferencias que reúne en este libro genial llamado El Punto Ciego. Y una de las conferencias gira en torno de esto que estoy empezando a hablar, que es la novela, la importancia de la novela como género literario. Y dice lo siguiente, con esto quiero calentar motores y luego ya les parece que no crean que soy, el programa lo voy a hacer yo solo, pero pues me quise arrancar con esto porque me parece importante un poco pues para arrancar la conversación. Dice Cercas, la novela moderna es un género único porque diríase que al menos en germen, todas sus posibilidades están contenidas en un único libro. Miguel de Cervantes funda el género en el Quijote y al mismo tiempo lo agota, aunque volviéndolo inagotable. Dicho con otras palabras, en el Quijote, Cervantes define las reglas de la novela moderna, acotando el territorio en el que a partir de entonces nos hemos movido los demás novelistas y que quizá todavía no hemos terminado de colonizar. Para Cervantes, la novela es un género de géneros. También o antes es un género degenerado. Es un género degenerado porque es un género bastardo, un género sin nobleza, un género snob. Que esto, para los que nos estén escuchando y que no sabían qué significaba snob, significa justamente esto, ¿no? Sin nobleza. Los géneros nobles eran para Cervantes, como para los hombres del Renacimiento, los géneros clásicos, aristotélicos, la lírica, el teatro, la épica. Por eso, porque pertenecía a un género innoble, el Quijote apenas fue apreciado por sus contemporáneos, o fue apreciado meramente como un libro de entretenimiento, como un bestseller sin seriedad. Por eso no hay que engañarse. Como decía José María Valverde, Cervantes nunca hubiera ganado el premio Cervantes. Y por eso también Cervantes se preocupa en el Quijote de dotar de abolengo a su libro y lo define como épica en prosa, tratando de injertarlo así en la tradición de un género clásico y de asimilarlo a ella. Dicho esto, lo más curioso es que es precisamente esta tara de nacimiento la que termina constituyendo el centro neurálgico y la principal virtud del género, su carácter libérrimo, híbrido, casi infinitamente maleable,
el hecho de que es, según decía, un género de géneros donde caben todos los géneros y que se alimenta de todos. Es evidente que solo un género degenerado podía convertirse en un género así, porque es evidente que solo un género plebeyo, un género que no tenía la obligación de proteger su pureza o su virtud aristocráticas, podía cruzarse con todos los demás géneros, apropiándose de ellos y convirtiéndose de ese modo en un género mestizo. Y termino con últimas líneas de Cercas. Quizá cabría contar la historia de la novela como la historia del modo en que la novela intenta apropiarse de otros géneros, igual que si nunca estuviese satisfecha de sí misma, de su condición plebeya y de sus propios límites, y aspirara siempre, gracias a su esencial versatilidad, a ser otra, pugnando por ampliar constantemente las fronteras del género. Entonces, bueno, pues como ven, aquí es una primera provocación, si lo quieren ver así, para empezar a hablar de esto, ¿no? Qué tanto hay de realidad en lo que dice Cercas? Yo creo que coincido con bastante de lo que comenta. ¿Qué tanto se ha nutrido la literatura? Yo por eso ampliaría un poco el espectro para no solo hablar de la novela. ¿Qué tanto se ha nutrido la literatura? Pues de distintos géneros, ¿no? De cómo se ha convertido la literatura justamente en una especie de arte bastarda o de arte plebeya, para utilizar la noción de Javier Cercas, en el sentido de que se están mezclando, se están fusionando ahí distintos géneros. No sé, Mariano, Nate, si quisieran añadir algo antes de pasar con nuestra invitada. Con nuestra invitada Sasasa, que me da mucha emoción estar en este programa con Margo. Yo quiero decir algo muy breve y te lo voy a decir desde mi experiencia como lectora y experiencias de otros lectores muy cercanos a mí. Eh, las editoriales independientes, y estoy hablando de la actual industria, han hecho mucho por esta ruptura de géneros, ¿no? O sea, editoriales como Tumbona, que publican libros de aforismos o publican pequeños ensayos en chiquitos volúmenes y demás, han hecho mucho por esa apertura. El Sexto Piso, por supuesto, Almadía, Antílope, ellos traen ya una frescura muy natural de mezcla de géneros, de publicaciones distintas, lo cual a mí me gusta mucho. Entonces, el problema, yo creo, o la situación está con el editor. Ahorita tú dijiste, justo, llega el escritor, que a lo mejor el escritor se arriesgó y le dice, pues, ¿qué traes? No, pues es que es un híbrido entre poesía, pero... Y entonces el editor se aterroriza porque tiene que vender y ahí es donde es el primer freno. Pero eso no es algo reciente, obviamente. Y, por ejemplo, me imagino, bueno, no me imagino, en la edición número 50 de Rayuela se agregó una serie de cartas entre Cortázar y su editor. Y Ujú. Cortázar le dice, es que estos personajes se llaman raro, no hacen cosas normales, no existen personajes así en la literatura, esto es una bomba que va a explotar y no sé a dónde va a llegar, no sé si esté bien o esté mal, pero esto es algo que no sé qué hacer con esto, pero ahí está. Igual que el lector, por último, y con esto termino, de pronto quiere todo digerido y en la boca. Así como el editor, hay algunos lectores que también quieren que sea una novela de amor. Estos son los dos personajes, pasan por esto y termina acá. Y, por ejemplo, un lector muy cercano a mí fue mi abuelo, don Mariano Montero, que era un hombre absolutamente cuadrado. Y entonces él y era un gran lector, pero cuadradísimo, era ingeniero. Cuando él leyó Pedro Páramo, dijo, esto está muy raro, algo debe estar mal aquí, porque este escritor no sabe contar las cosas de A a B a C y quién dice y quién habla en tiempos concretos, porque era un lector que necesitaba solamente esto. No podía con un registro más amplio y que lo retara como lector abrirse, ¿no? Don Manuel no lo hizo nunca, pero creo que esos son partes de los piezas de este rompecabezas que nos lleva a la importancia, creo yo, de las rupturas y los nuevos géneros para también que se mantenga vivo el ciclo de escritores, editores, libreros y lectores. Ujú. Sí, no, estoy de acuerdo. A ver, Nave. No, bueno, yo creo que es inevitable que en un tiempo híbrido como este que estamos viviendo, ¿no? Llevamos ya mucho tiempo en, unas, en un mundo en que no solamente la industria empuja hacia la hibridación de cosas, porque empuja hacia donde el mercado está más interesado. La literatura creo que y no iba a poderse salvar, ¿no? Es decir, llega un momento en el que hay una tendencia a mezclar todo
por meros intereses comerciales, independientemente de qué haya detrás de ello. Yo creo que era inevitable que íbamos a llegar a este momento y estamos aquí desde hace bastante rato. Es decir, yo diría que desde los años 70 para acá la hibridación es la ley. O sea, me sorprende incluso a veces que nos sorprendemos todavía cuando abordamos una obra que se comporta de maneras híbridas, de múltiples formas, que nos manda señales evocando diferentes contextos, diferentes estilos, géneros, en fin. Me parece que hemos ya vivido con esto bastante tiempo y sin embargo todavía hay algo de, no sé si rechazo, pero hay cierta ambigüedad y sorpresa cuando nos encontramos con eso. Sí, Rayuela es un ejemplo perfecto, pero perdón. sí, no, no, yo me iría un poquito más atrás que tú, yo me iría desde los años quizás 50, porque estoy pensando en la nueva novela francesa, ¿no? Que Mm, se empezó a gestar justamente, y además a la par de la nueva ola del cine francés, que fueron casi nacieron a la par, con esta nuevas ideas, nuevas propuestas narrativas de ruptura con narrativas tradicionales. Y entonces yo fijaría más o menos esta experimentación ya más o esta hibridación más, digamos, más sistemática, pues por ahí, como por la década de los 50. Pero pues para seguir hablando de esto, tenemos de verdad, en este episodio me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestra queridísima Margot Glantz. Gracias, Margot, por acompañarnos. Ella, siempre lo he dicho en público y en privado, y lo vuelvo a decir aquí y cuantas veces sea necesario decirlo, es la escritora más vital de la literatura mexicana. O sea, brincos dieran de verdad muchas escritoras muchísimo más joven que ella para tener la vitalidad que Margot sigue teniendo ahora mismo. Acaba de publicar Sexto Piso, que es una editorial que ha estado afortunadamente, ahí Mariana lo está mostrando, el libro más reciente de Margot, Cuerpo contra tu Cuerpo, que es una recopilación de textos hecha por una escritora muy joven, Ana Negri, que me parece muy interesante la idea de que una escritora joven está viendo a una escritora ya formada, una escritora en ciernes, quiero decir, esté leyendo y viendo y estudiando a una escritora ya formada como Margot. Bienvenida, Margot, a Zona de Contagio. Muchas gracias, muchas gracias. A sus órdenes. Pues bueno, como estábamos diciendo, ¿no? Queremos hablar de lo que yo digo, fusión y confusión de géneros en la literatura, y pues nos parece que tú eres como súper indicada para iluminarnos sobre esto, ¿no? Sobre todo porque en tu obra, justamente desde hace ya muchos años, has venido haciendo esto que comentaba o que escribe Javier Cercas, ¿no? Esta como disolución o estar rompiendo las fronteras entre los géneros para hacer los géneros porosos, de tal suerte que uno esté contaminando al otro permanentemente, ¿no? Yo no diría contaminando porque suena como, sí, insistir en lo degenerado. A mí no Ujú. me parece degenerado. Me parece muy interesante lo que dice Cercas, pero creo que de ninguna manera es degenerado, ¿no? Es decir, la mezcla de géneros y la fragmentación se ven como algo que no funciona a pesar de que está funcionando. Como decía Naif, no sé si pronuncio bien su nombre, sí, todo bien. este, eh, siempre rechazaban los textos que no cumplía con las expectativas de las editoriales. Cuando yo le llevé a Joaquín Mortiz mi primer libro de ficción, que me tardé mucho en escribir y en publicar, me dijo que no me podía publicar porque eran juguetitos que no funcionaban, que si los hubiera llevado, lo he contado muchas veces, el doctor Gauss, el gran filósofo Ajá. Gauss, que entonces lo hubiera publicado porque era un filósofo con gran tradición. Yo ya tenía 47 años y yo no era un juguetito. Entonces me dijo que no me lo podía publicar y yo tuve que publicarlo a cuenta de autor. Es decir, tuve que venderlo en una subasta para poder pagar los gastos de editorial y pedirle a un editor amigo mío, que también era considerado como degenerado, que es Tola, Fernando Tola, que me Claro. enviara su pie de imprenta para que era premia, para que yo pudiera publicar mi libro. Cuando yo empecé a escribir ciertos fragmentos este,
y se los enseñé a algunos contemporáneos míos y a otros, a mis maestros, como por ejemplo Agustín Yáñez, que luego me acabo de enterar hace como 8 días, que decía que yo había sido su mejor alumna, cosa que me emociona profundamente post-mortem. Sí, me decía, Margo, esto que usted me entregó son como cuentecitas de un collar que hacen falta enhebrar. Lo he contado también 800,000 veces. Entonces, ese problema, ese, esa especie de, de, como más bien como de epitafio para mis textos, me impidió durante mucho tiempo publicar. Cuando en Inglaterra traté de publicar en inglés las genealogías, que había sido publicado en México y que era un libro que había salido por entregas en periódico, en el 1+1, Sí. el editor me dijo, no, te lo voy a publicar, pero ¿dónde lo publico? ¿Dónde lo ponemos cuando lo mande a una librería? ¿En qué anaquel lo ponemos? ¿En biografía, en memorias, en periodismo, en autobiografía, en novela? Dime para que yo pueda saber qué etiqueta le pongo. Le dije, bueno, ponlo como te dé la gana, pero si quieres, públicamelo. Si no, no, no es cierto, le rogué que me publicara. Entonces me publicó y bueno, ahí está el libro, ¿no? Que también es un libro hecho con fragmentos, con textos que fueron mandados periódicamente como de folletín. El folletín era un libro hecho de fragmentos también, ¿no? Sí, 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 adelante, Mariana. Es que, ¿saben que también pasa eso? Yo muchas veces hago como la comparación con la música y es como, también los que venden música, y ahora también se les cayó el teatrito, igual que muchos editoriales, necesitan ellos para poder vender, tener la etiqueta clara. Por eso, gente como Bob Dylan no llega a tener grandes hits, porque no es fácil, no es digerible y en la boca, no puedes poner una etiqueta y tienes tú que hacerte cargo de tu propia experimentación con lo que dice y lo que canta y lo que toca Dylan. Y estos grandes, para mí, músicos, como Dylan, como Tom Waits, como Leonard Cohen, no llegan a ser esos grandes, o sea, el equivalente al bestseller como puede ser Lady Gaga, pues. Pero ahí es donde nos entregan un producto como lectores o como escuchas y ya nosotros nos metemos en nuestras propias profundidades o superficialidades dependiendo de hasta dónde queremos llegar, ¿no? Sí. Ahora, te etiquetan muchas veces como escritor que escribe para escritores, ¿no? Y con eso te ponen en una especie como de apartado de no lectores, ¿no? Porque si solo escribes para otros escritores, pues no tienes lectores, ¿no? Entonces es completamente absurdo. Ahora, si Rulfo, como tú dices, escribió Pedro Páramo, y no de una manera convencional, canónica, y tu abuelo se quejaba de que no tenía pies ni cabeza, y es un libro que se escribió en los 50, bueno, pues, ¿qué podríamos pensar de, no sé, yo, por ejemplo, leo mucho a autores franceses. En ese caso, por ejemplo, estaba yo revisando un libro muy interesante de Pascal Quignat, que se llama Una molesta técnica en relación con los fragmentos. Y habla de un personaje muy particular que se llamaba La Bruyère, que empezó a publicar un libro que se llamaba Caracteres, tomando un poco la etiqueta y la tradición, aunque no la era directamente, de un clásico griego, Teofrasto, los caracteres de Teofrasto. Ahora, los caracteres de La Bruyère son, se burlaron muchísimo de él porque se dieron cuenta que era un libro que no funcionaba, que no encajaba en los cánones de la clarté française, ¿no? Entonces, le decían Maxime porque escribía puras máximas, ¿no? Y se burlaban todo el tiempo de él. Y escribe fragmentos, ¿no? Ahora, a mí me parece que el fragmento, yo escribo mucho fragmento, y ahora he tenido la suerte de que con el Twitter que tú odias, Mauricio, me puedo decir una cantidad de cosas muy interesantes. Un amigo mío que está escribiendo un libro conmigo, que quiere que hagamos un segundo libro con Twitter, dice que mis Twitter son como, yo digo, el proyecto de mis Twitter, me dice, salió mal, tu corrector puso proyectiles, pero tus Twitters parecen proyectiles. Yo creo que sí, que hay un elemento de, 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 de impacto y al mismo tiempo de perecedero en este tipo de textos fragmentarios, pero que van conformando una, una, una
una cosa mucho más amplia, mucho más, que aparentemente no tiene relación, como en mi libro, ya me voy a poner yo de ejemplo, que se llama Hazaña, en donde trabajo varios textos, aparentemente pequeños textos de una dimensión variable, entre 8 o 10 líneas a 30, 40 o 2 páginas, que tienen identidades aparentemente muy diversas, pero que están unificados justamente por el tema de la hazaña, por el encarnizamiento, por lo prohibido, por lo nefasto, por lo terrible, por lo mutilado, por lo fragmentario, y también porque el encarnizamiento es una de las cosas fundamentales para cualquier creador. Si uno no se encarniza en algo, no funciona la creación. Entonces era un libro con esa intensidad que para mí me pareció muy interesante de hacer, y que lo dejé en 300 páginas porque me podía haber seguido hasta las 1000, pero no me lo hubieran publicado. Claro. Por ejemplo, Fíjate que, Herralde no me lo quiso publicar. sí, sí, bueno, ahora mencionaste Saña. Yo estaba pensando en una novela que tuve realmente el placer de presentar, que es El Rastro, una novela que publicaste primero, bueno, que fue finalista del Premio Herralde de Novela y que posteriormente se publicó, se reeditó en Almadía para que la puedan buscar quienes nos estén viendo, oyendo. Y es una novela justamente que es un ejemplo fidedigno y grande de lo que yo llamo la porosidad de los géneros, ¿no? Porque si bien, por supuesto, hay una historia que se va contando y que tiene cierta linealidad, que en todo momento está fracturada, ¿no? Esa es una linealidad fracturada, pero también vas insertando estos fragmentos como ensayísticos, ¿no? Y memorísticos, biográficos, autobiográficos, y todo esto en una mezcla pues muy proteica. Eso es un libro que me gustó por lo proteico. Y sí, obviamente, pues fuiste finalista del premio Herralde de Novela, pero sí podríamos decir que es un libro más bien híbrido, no estrictamente una novela como las que se ve, como las que acabas de mencionar tú de este editor inglés, y los anglosajones son especialistas en eso de que les tienes que poner una etiqueta y decir, es que mira, esto es una novela, esto es un libro de cuentos, esto es un libro de memorias, porque si no, esto es ciencia ficción, esto es terror, esto es un thriller, esto es espionaje, porque si empiezas a imbricar o a hacer porosos los libros, se vuelven locos, no saben qué hacer con eso, ¿no? Se dicen, no, pues, ¿cómo Sí. vamos a vender un libro así? Y bueno, tu novela, El Rastro, me parece que es un ejemplo de esto que estamos hablando, de la porosidad entre géneros literarios. Bueno, Yo, tengo No sé, otra Nate, novela. bueno, sí. no, ¿Qué? adelante, adelante. Perdón. No, adelante, Margot, por favor. Digo, tengo otra novela que ha sido también mal leída y que no se ha reeditado en México, que es Apariciones, una novela erótica Claro. que me han reprobado muchísimo. Por ejemplo, cuando yo entré a la Academia Mexicana de la Lengua en 96, acaba de publicarse la novela y alguien me dijo, por ejemplo, el presidente, el director de la academia, que era muy amigo mío, muy querido, José Luis Martínez, me dijo, pero Margo, ¿por qué haces esas cosas tan malas? Tú que pareces una chica buena, ¿no? Y ya no era yo muy chica, ¿no? Ya tenía yo 60 y algo de años, ¿no? Y una vez me puse zapatos amarillos, se enojó conmigo, me dijo, ¿cómo te atreves a ponerte zapatos amarillos si ya eres una señora de y derecha? Entonces, bueno, así mi novela era una novela amarilla, que se detonaba, ¿no? Ahí trabajo justamente no solo los géneros, sino que hago una proyección o una comunicación entre los géneros, el ensayo y la ficción, y mis cursos de la universidad, porque es un libro que está basado también, el rastro en muchos sentidos, porque en el rastro narrativizo un fragmento de un Ajá. ensayo mío sobre Sor Juana, sobre el corazón, ¿no? Porque el rastro trata sobre el corazón. Yo trabajaba un soneto maravilloso de Sor Juana, esta tarde me vi cuando te vía, que el corazón vieses, que mi corazón vieses deseaba, ¿no? Entonces yo hago, nunca me acuerdo de memoria, pero ese soneto lo trabajé muchísimo y luego lo incorporé al rastro, porque el rastro trataba de un hombre que había muerto, que había sido un personaje importante en la vida de la narradora,
que había muerto de un infarto al corazón. Y de eso sirvió para hacer toda una serie de disquisiciones sobre el corazón, aparte de narrar la muerte de aquel personaje que murió de un infarto al corazón. Lo mismo pasa en apariciones. Había yo trabajado muchísimo a las monjas novohispanas para poder entender a Juan Inés de la Cruz, y se me ocurrió hacer una novela en donde, por un lado, contara yo una historia amorosa, erótica, muy descarnada, que alguna gente tilda de pornográfica, otro tipo de novela insertada ahí como a manera de abismo, ¿no? De puesta en abismo, de una historia de dos monjas, que probablemente no sean dos, sino solo una, que tienen una especie de amor místico por Cristo, pero al mismo tiempo una especie de relación curiosa con su propio cuerpo, que es la flagelación, el ayuno, la tortura, que lo había trabajado muchísimo en mis clases de la facultad, ¿no? O luego en mis clases en otras universidades que donde he trabajado y he sido la gigoló de Sor Juana. Ujú, ujú. ¿Tú, Nate, querías decir algo? Sí, pero ya lo que acaba de decir Margo me ha embelesado y me cambió completamente. No, pero básicamente sí, quería comentar a propósito de lo que decías, Margo, que yo soy fiel seguidor de tus tweets. Siempre me parecen agudos, certeros y punzantes y medio misteriosos. Siempre cargan una especie de misterio. Y me preguntaba yo, ¿cómo se inserta esto? O sea, porque en cierta forma, eh, creo yo que la idea de eh, eh, esta cosa incestuosa entre los géneros, sin querer usar incestuoso de manera negativa, también se vuelve una necesidad de comunicar rápidamente y de implicar cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestras búsquedas intelectuales, con nuestra curiosidad. En fin, todo esto está muchas veces en estos fragmentos que tú usas y también Mauricio, ¿no? Mauricio tiene también eso en su narrativa, lo tiene muy vivo. Entonces me parece muy interesante cómo tú has, no sé, entiendo, un poco destilado esto en estos pequeños mensajes, en estos tweets y hacia dónde van. Y ya ahorita creo que lanzaste una clave que probablemente vayan a ser algún tipo de libro o hacia alguna publicación. No sé si Mira, eso sea. eh, hay un libro ya que se publicó en Sexto Piso que se llama Y por mirarlo todo, nada veía, que en gran parte, no necesariamente todo, pero en gran parte está formado por mis tweets y por tweets de otros, ¿no? Con un trabajo mío aparte, autobiográfico, autobiografía personal y literaria, etcétera, etcétera, que yo llamo la autobiografía pulverizada. Mis tweets, como me gusta mucho que me dices que tengan esa cosa misteriosa. Justamente yo quiero jugar con eso, porque justamente el tweet funciona de manera muy literal y en general los que tuiteros no manejan una distancia irónica. Dicen las cosas de una manera absolutamente literal, realista. Y yo, por ejemplo, quiero hacer crítica literaria y política, pero siempre planteando una distancia en donde la ironía y la lectura sea mucho más múltiple que la literalidad. Me parece que la literalidad es uno de los males más terribles de nuestro tiempo, que justamente las redes sociales la fomentan. Entonces yo siempre he querido utilizar las redes sociales como una manera, un instrumento para criticar justamente un poco como está el PRI dentro del PRI, ¿no? Criticar al PRI dentro del PRI, ¿no? Para criticar violentamente, hacer incisiones en ese corpus que es absolutamente monolítico y absolutamente rastrero en muchos niveles, ¿no? Una cosa de autoconfesión, de un narcisismo barato, de banqueta, de una crítica política absolutamente sin ningún matiz y sin ninguna capacidad de llegar más allá de lo inmediato. Todo este tipo de cosas me parece muy importante y me parece que el tweet
permite ir muchísimo más allá de lo que la mayor parte de la gente hace con el tweet, ¿no? Como lo que la mayor parte de la gente hace con el fragmento. A pesar de que últimamente, como tú bien dices, Nayev, la gente está trabajando en el fragmento y en los géneros híbridos de manera muy, muy, muy profunda. Lo vemos perfectamente con muchísimas muchachas jóvenes, como por ejemplo Mona Ojeda, Ujú. o vemos, no sé, Ariana Harvich, ¿no? Algunos personajes muy particulares que hacen un tipo de trabajo muy interesante con el fragmento y con la hibridez de los géneros. Hay otras que no, que trabajan todavía la novela, siguiendo los cánones tradicionales de la novela, insertándolo con etiquetas como el gótico moderno, o etcétera, etcétera, como Mariana Enríquez o, Ujú. este, o Samantha Schweblin o la propia Ariana Harvich, etcétera, o en México algunas escritoras también, ¿no? Que son también muy interesantes, ¿no? Y que muestran otro elemento que me parece importante subrayar, aunque estoy, el hecho de que muchísimas mujeres están empezando a hacer cosas muy, muy interesantes dentro de este género híbrido. Por ejemplo, está esta chica Andrea Chapela, que ha publicado en Almadía, y muchas otras personas más, ¿no? Entonces, digamos, se está volviendo como un género regenerado. En vez de degenerado, regenerado, un género Ujú. ¿Sabes? regenerado. Sí, También, bueno, Verónica Gerber, que también tiene esta parte Claro. visual, que principalmente es la parte visual y tiene una narrativa como, bueno, un libro como Conjunto Vacío, que es también como un juguete, ¿no? Y hay una chica en la editorial Antílope, que se llama Abril Castillo, que escribió Tarantela, que también tiene partes de un diario, que tiene partes también como de narrativa, digamos, tradicional, y luego partes de poesía, y a mí me parece de verdad una belleza. Luego hay esta chica Yolanda Segura, que es poeta, que sí. también hace cosas muy interesantes, ¿no? Ahora, claro, de alguna forma la influencia de Anne Carson es manifiesta, ¿no? En esta forma de hacer de la poesía una especie de novela fragmentada en verso, ¿no? Y que mucha gente está siguiendo de una manera a veces creativa y a veces muy, pues, Muy obvia, ¿no? muy Muy obvia obvia. y muy mimética, ¿no? Sí. Yo fíjate que ahora que mencionabas a Sam Carson, por supuesto que es un ejemplo que se me viene, que está ahí, no que se me venga a mí, está ahí es un ejemplo palmario de esto que estamos hablando, de la hibridación, de la porosidad, de la fragmentación de géneros. Y bueno, pues una de sus traductoras acá en México, Teddy López Mills, justamente tiene una novela que a mí me gusta mucho, muy en el estilo de autobiografía de Rojo, que fue el libro de Anne Carson que tradujo Teddy al español y que se publicó al día, que se llama Muerte en la Rúa Augusta, que es justamente eso, ¿no? Una novela muy, ahí sí no es nada más un simple texto mimético o copión o casi plagiario, sino es algo asimilado ya de esta influencia y esa palabreja que luego se me viene a la mente, introyectado, que me choca, pero ahí está esa palabreja, que hizo Teddy con Muerte en la Rúa Augusta. Y ahora que mencionaba, nos quedan todavía algunos minutos para seguir hablando de este tema que a mí en lo particular me apasiona muchísimo. Por algo estuve tanto tiempo en Twitter hasta que ya terminó por hartarme, ¿no? Por distintas razones, pero estuve más de 9 años justamente porque encontré en esa red un vehículo para la experimentación literaria. Por lo menos es lo que yo estaba buscando y lo que creo que encontré durante ese tiempo y lo que me mantuvo ahí durante tantos, tantos años y de esos 9 años, así como tú has hecho, Margo, en reunir, no solo hacer copy-paste de tweets, sino darles una unidad, que esa es la palabra también que nos estaba yendo, una unidad temática con ciertos hilos narrativos o hilos conductores, no uno solo, sino varios. Pues bueno, de ahí, de repente ahora a la vuelta de muchos años me he dado cuenta que tengo una cantidad de material escrito en Twitter impresionante, con la que estoy haciendo ahí poco a poco, pues libros, ¿no? Estoy empezando a tratar de
de sentir que no perdí mi tiempo tuiteando tanto durante tantos años. Pero volviendo a lo de la hibridación, tú mencionaste, Margo, un nombre que a mí, bueno, pues a lo mejor lo sabes, que es fundamental, que es Pascal Guignard, un escritor que realmente a mí me ha cambiado el modo de ver la literatura, el modo de ver, de escribir y de leer literatura. Me ha cambiado completamente Pascal Quiñard. Y ayer justamente terminé de leer un libro que me recordó muchísimo a Pascal Quiñard y que se los recomiendo, sin ser un texto estrictamente fragmentario, pero digamos el nivel de intensidad prosística me recordó mucho la voz de Quiñard, que es, tiene un título además maravilloso, se llama Hiere Negra Espina. Es un texto francés, el autor se llama Claude Louis Combet, publicado por Periférica, y es una novela biográfica sobre la relación, y ahí sí incestuosa, ya que Nave me dio ese pase a gol porque me acordé de eso, la relación incestuosa entre George Trakl, el gran poeta austriaco, y su hermana menor, Gretel, ¿no? Es una novela intensísima, tremenda, tremenda como solo los franceses pueden escribir de repente así de desgarradores. El tema de la sacralidad y de lo profano está todo el tiempo ahí como en tensión. Y eso me hizo recordar también esa tensión justamente, Margo, entre sacralidad y lo profano, entre lo sacro y lo profano, pues me hizo recordar también algunos textos tuyos, ¿no? También la función que cumple el cuerpo humano, el cuerpo como algo físico, pero también el cuerpo metafórico. O sea, ese juego. Si quieres, háblanos un poquito ya para redondear este último tramo de la charla de eso. A mí me interesa mucho hablar de esto, de la relación del cuerpo en tu obra. Bueno, es decir, en Argentina salió un libro que a mí me gusta mucho y que ha circulado muy poco en México, que se llama El texto encuentra un cuerpo. Y es un libro que se hizo con una cantidad enorme de artículos míos que fueron apareciendo a lo largo de los años en revistas, por ejemplo, de moda, en Vogue, o en los periódicos, en Uno más Uno, o algunos en La Jornada, y que son, hago una revista, una especie de trabajo que me di cuenta que había hecho sistemáticamente, sin darme cuenta que era sistemático. Y al hacer el libro me di cuenta que sí había un sistema entre todos los textos que para mí son muy importantes en relación con el cuerpo y con la mirada que se ha tenido a lo largo de varios siglos sobre el cuerpo femenino. A partir, por ejemplo, yo empecé a trabajar a partir de las cartas de la religiosa portuguesa, ¿no? Que en realidad fue escrito por un tipo que era el conde de Guillac, que era un goloso que le debía a su carnicero dinero porque compraba mucha carne y muchos pasteles. Y sin embargo, escribió ese libro tan maravilloso y tan místico y tan importante en la historia de la literatura, que son las cartas de la religiosa portuguesa. Me seguí con, con Pamela y Clarisa de Richardson, luego con la Nueva Eloísa de Rousseau, seguí con Casanova, luego con Sade, con las relaciones peligrosas de Charlotte Laclos, y me fui hasta Frida Kahlo. O digamos, y se vuelve una especie de mosaico en donde el cuerpo, sobre todo el cuerpo femenino, es visto por los ojos masculinos que han impuesto a la mujer una mirada sobre su propio cuerpo, es una mirada postiza. Entonces he tratado de desmontar esa mirada para encontrar la mirada que la mujer tiene o puede tener sobre su propio cuerpo. Y vamos, por ejemplo, a Virginia Woolf, ¿no? Sí, es muy importante todo esto. Trabajo a Henry Miller, trabajo a Quiroga, trabajo es decir, a muchísimos escritores, a Barthes, por ejemplo, que me parece un escritor profundamente literario. Por ejemplo, los fragmentos de un discurso amoroso y muchos de sus ensayos críticos me parecen totalmente poéticos, y esa hibridación de géneros en donde no puedes definir si es o no algo. Lo mismo Perec en lo infraordinario, o en libros como W, Recuerdo de Infancia, o ese libro de tipo mosaico que es La vida e instrucciones de uso, todo este tipo de cosas que a mí me han fascinado siempre y que de alguna manera tienen que ver con mi propia escritura, porque a mí me parece muy importante, ya que lo mencionas, es decir, el hecho de que uno pueda insertarse
en una tradición de escritores que a uno le parezcan importantes. Uno forma su propia genealogía y yo me complazco en organizar una genealogía y en no en imitar, sino pertenecer a esa tradición literaria que me ha influido enormemente, pero que al mismo tiempo he tratado de renovar a partir de cierto tipo de escritos, ¿no? Entonces, digamos, creo que eso es muy interesante, es otra forma de hibridación, la hibridación de la influencia, ¿no? La influencia de otros Mm, textos, ujú. ¿no? Te pediría también que me hagas el favor de mandarme por WhatsApp el nombre de ese escritor que me había mencionado Filippo Le, pero que no me acuerdo muy bien cómo es, ¿ok? Claro. Yo te mando porque sí fue una novela, estamos ya entrando ahora sí el tramo final de este episodio de Zona de Contagio. Es una novela, esta de Hiere Negra Espina, que a mí de veras es, o sea, esas novelas de las que uno no sale indemne, sales literalmente herido. Yo, inclusive debo admitirlo, que hubo partes de la novela que me costaron mucho trabajo pasar, sobre todo porque realmente el escritor, cuando se encarna el escritor en un texto y que lo vuelve como parte de su cuerpo, sientes el texto que es como parte del cuerpo del escritor, y este es un cuerpo completamente torturado, como fueron los cuerpos de George Trakl y de su hermana. En fin, no cuento más, recomiendo de verdad mucho esa novela. Hay que tener estómago, hay que tener corazón templado para aguantarla, porque es fuerte. Y si quieren, para entrar ya como en el tramo final, Neif, Mariano, ustedes algo Sí, que quieran decir. pero Mariana, si quieres tú. No, no, vas. Bueno, es que yo, fíjate, me interesa muchísimo seguir en este canal, pero también me encantaría preguntarte, Margot, de algo que mencionaste, la literalidad como como esta carga, ¿no? Como este fardo que llevamos en el mundo digital, como una presencia bastante nefasta y bastante obtusa. eh, y que yo siento que el hecho de que esta literalidad esté tan presente en Twitter y en todas las redes sociales es en gran medida lo que comunica o lo que provoca esta ola de censuras y esta ola de convertir cualquier expresión propia en una confesión vergonzosa que eventualmente alguien va a utilizar para censurarte, para clausurarte, para condenarte, ¿no? Que tú sabes, yo sé muy bien que tú estás muy pendiente de lo que sucede en el mundo digital, y me interesa mucho saber qué piensas de eso, ¿no? Ya que lo mencionaste, ¿qué piensas de estas redes sociales que se han convertido en o sea, son por un lado vehículos de expresión aparentemente tan abiertos, tan democráticos, y por otro lado son verdaderos espacios de inquisición? Mira, pienso que como toda innovación tecnológica, todo lo que se vuelve excesivamente público tiene lados muy positivos y muy negativos. Si yo pienso que es muy importante el Twitter, que es una forma de comunicación muy válida, que uno puede estar enterado de cosas muy diversas. Bueno, en mi caso, que me interesan muchas cosas al mismo tiempo y que me ha costado mucho trabajo conjuntarlas, el Twitter me sirve mucho, y también para mi propia escritura, que como decía Mauricio, el Twitter me sirvió como un experimento literario y me sigue sirviendo. Ahora, me parece también muy interesante como una especie de análisis de lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo. ¿Qué pasa con la gente que necesita contar toda su vida en el Twitter? Como, hace como que del Twitter una especie de psicoanalista colectivo. Uh ¿Por -huh. qué la gente tiene que entender? ¿Por qué tiene la gente que preocuparse si yo me levanté y tuve un problema muy grave porque no encontré café para prepararme el café de la mañana? ¿O por qué no tengo mi cepillo de dientes a la mano? ¿O por qué me hice pipí demasiado temprano? ¿O por qué mi mamá, por ejemplo, últimamente con el contagio, con el coronavirus, se ha vuelto un obituario público? Es decir, tú lees el Facebook y es ya, se murió tal persona, mi marido está en el hospital, por favor écheme buenas vibras, por favor no me quieren encomendar a la Virgen de Guadalupe, o ustedes por favor, o yo compré tal cosa, ustedes creen que estoy errado. Digo, todo ese tipo de cosas que a mí me parece muy impresionante. Ahora con la polarización política
a la que nos estamos enfrentando también es un elemento muy, muy perturbador, porque la gente se polariza de una manera profundamente maniquea. Es decir, como no solo Twitter es literal, sino maniqueo, porque es una cosa u otra. Y Mm, la forma como se critica no funciona, porque no da ninguna posibilidad. Es decir, o dice todo lo que sabemos todos, lo repite y como que documenta nuestro pesimismo, como decía Monsiváis, pero Ujú. no realmente no potencia algo crítico y algo propositivo para que hagamos algo colectivamente con lo que está pasando, como pasó en Estados Unidos con, con Trump y ahora con que lo han liberado, ya es decir, no prosiguió el impeachment, lo ujú, cual es verdaderamente monstruoso, y que los republicanos sigan allí defendiendo a Trump y Trump se sienta que ha habido una cacería de brujas y todo mucho gracias al Twitter, ¿no? Entonces, todo ujú, esto me parece muy interesante y muy terrible que hay que analizar, ¿no? claro. Sí. Pues no sé, Mariana, si tú quieras comentar algo como para ya salir, ya nos quedan cosas de minutos para cerrar este episodio que se puso, pues, como les digo, es un tema que yo me podría seguir aquí y sobre todo con alguien como Margo, pues horas y horas y horas Para hablando. rayarme un ratito. No, recomendar justo Ah, bueno, hablar de este nuevo libro, donde ahorita que hablábamos del cuerpo y de los, no nada más del interés de Margo por el cuerpo y sus diferentes relaciones con la literatura, con la historia, y también ni por mirarlo todo nada de ella, porque justo es eso, o sea, es como una forma de reinventarse de una escritora del nivel de Margo, que bien podría, como se dice comúnmente, pelucear al Twitter, ¿no? Así, güey, a ese baño público yo no me voy a meter, pero Ujú, una escritora como ella, al contrario, se trepó sobre el caballo, se ensilló y se puso a trotar. Y entonces eso también nos dice las posibilidades también cuando se encuentra el espacio narrativo para usarse con el sarcasmo, con el ingenio, con un montón de cosas y crear de ahí un género que no se puede determinar. Y yo diría qué bueno que nos pongan nosotros como lectores y sobre todo a los editores a pensar cómo te ofrezco esto porque sé que vale la pena. Entonces, ahí están por lo menos dos recomendaciones de algunas de las cosas recientes de Marco. Muchas gracias. Y gracias también a las editoriales independientes ujú, que hacen este tipo de cosas. Yo les agradezco mucho a los de Sexto Piso, con los que me peleo a cada rato, pero los quiero enormemente. También a Almadía, que hace un trabajo muy interesante con sus autores, que tiene un gran respeto por ellos, y con Dharma Books o con Antílope, o lo que hace La Tumbona, etcétera, que son editoriales que se están jugando todo en un momento en que realmente la pandemia nos ha puesto al borde del abismo en todos los sentidos. Es decir, que ya no se necesita casi quemar los libros, basta con la pandemia, ¿no? Que cierran editoriales, sí es terrible lo que está pasando, sin embargo creo que a pesar de todo, el Zoom, que es algo horrendo, es al mismo tiempo algo muy positivo porque nos permite además abarcar mucho más públicos. A través del Zoom y de estos cuadritos miserables podemos llegar a mucho más personas, es decir, ujú, que a las conferencias presenciales que iban a los sumos y te iba bien 40 o 50 o 100 personas, si eras así muy extraordinario, ahora nos permiten muchísimo más, ¿no? Y puedo dar cursos y tengo muchísimos seguidores, es muy interesante, ¿no? Además te da posibilidades también de retomar tus ideas, transcribirlas y encontrar que has dicho cosas interesantes cuando has hablado con otras personas que dicen también cosas interesantes y que te motivan, como ahora, ¿verdad? Les agradezco ok, mucho. claro. ujú, No, pues Gracias. al contrario, gracias Margo. Yo quiero cerrar con empecé con una provocación de Javier Cercas, cierro este episodio con otra provocación de Javier Cercas, que me parece que sí la mega subrayé, soy un subrayador maniático y yo creo que casi psicótico, o sin el casi, psicótico, y dice, Javier, dice, me pregunto, y esto viene a cuento con lo que hemos estado hablando todo este episodio,
Me pregunto si no serán los libros imposibles los únicos que merece la pena intentar escribir, y si un escritor puede aspirar a cosechar algo mejor que un fracaso honorable, Pues sí, pero ¿no? los editores no piensan lo mismo. No, No. esos te dicen muchas gracias por participar, el que sigue, ¿no? Y te mando Muchas una Bueno, pues gracias. muchas gracias a Margo Glantz, querida Mariana, querido Nate, nos vemos en el próximo episodio de Zona de Contagio y por favor suscríbanse a nuestro canal, ya ven que nos la pasamos a gusto, nos la pasamos bien, como dice Margo, el Zoom no nada más tiene que ser aburrido, así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Ay, gracias. Gracias, Gracias. gracias.